Ahora en la Biblia, en Levítico capítulo 20. ¿Se oye bien? Sí. Los voy a invitar ahora a ir observando 2 o 3 capítulos. Me interesa llegar al capítulo 23, que es el capítulo que habla de las fiestas del Antiguo Testamento, que son muy importantes para cuando estudiamos los evangelios, ¿verdad? Porque cuando ustedes leen los evangelios, muchas de las cosas que suceden en fiestas. Entonces es bueno estudiarlas, porque cuando estudiamos la vida de Jesús, como estamos estudiando, tener presente las fiestas, lo que significan, es muy importante, ¿verdad? Por eso quiero llegar a eso, pero no me parece bueno pasar por alto ningún capítulo de lo que estamos viendo. Por eso, aunque no lo tengamos demasiado, en algunas cosas, quiero pasar por estos capítulos. Capítulo 20. Dice así, me siento porque me duele mucho la espalda, sinceramente. Así que disculpe que esté sentado. Dice así, habló el Señor a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y le cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre ustedes. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y matarán la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, la mujer y el animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Y si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por cuanto serán muertos, a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, y de su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su frente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu pariente la iniquidad llevarán.
cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Por pecado llevarán, morirán sin hijos. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano cometa inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y póngalos por obra, no sea que los vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habiten en ella. Y no anden en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a ustedes les he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos, y yo os la daré, para que la posean por heredad. Tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, ustedes harán diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. No contaminen vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, las cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he apartado entre los pueblos para que sean míos. Y el hombre o la mujer que evocan espíritus de muertos o se entregan a la adivinación han de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Algunas de estas cosas ya las vimos, pero ¿me gustaría vivir allá, en esa época? ¿Está? Les pregunto, ¿este Dios es nuestro Dios? ¿Es tu Dios? ¿Este Dios es tu Dios? ¿Entiende la pregunta? Vamos. ¿Es o no es? En el Antiguo Testamento, cuando hay una aparición visible de Dios, se le llama Jehová o ángel de Jehová. ¿Verdad? Ese ángel de Jehová, ese que se ve, es el verbo preencarnado. Es el verbo preencarnado. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre le ha dado a conocer. Que así que cuando alguien ha sido visto es el verbo. ¿Tá? Y el que está dando la ley es Él. El que después se hizo hombre se llamó Jesús, ¿verdad? Sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no voy a entrar en eso, Padre, Verbo y Espíritu Santo, que es el que está dando la ley es el que después conocemos con el nombre de Jesús. Y es así, Dios es así. Es santo, santo, santo. Lo que aprendemos en el libro de Levítico es la santidad de Dios, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Que nuestro Dios es santo. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Usted lee la ley, porque una vez se lee los 10 mandamientos por arribita, esto es desarrollo de los 10 mandamientos. Uno lee los 10 mandamientos por arribita, cumplo, como dijo, yo cumplo todo. Y el pueblo de Israel, sí, vamos a hacer todo, ¿verdad? Pero Dios es santo y la paga del pecado es muerte. Y lo que Dios quería mostrar es su santidad y la necesidad de un Salvador. Por eso es que hay un sistema de sacrificios, ¿verdad? Se necesita un Salvador, porque si no, mueres. Algunos que erróneamente dicen que la ley del pueblo de Israel hoy es esta, ¿verdad? ¿No han escuchado alguno? No, Israel no tiene constitución, pero quiero decir que esta no es la ley de Israel hoy. Porque si esta fuera la ley de Israel, sería un desierto. Como si fuera la de Uruguay, ¿no? Pero nosotros no somos judíos, por eso puedo decir. ¿Verdad? No la cumplen. No la cumplen. No la cumplen. Porque justamente la ley nos muestra el pecado nuestro. Dice, la ley me muestra el pecado. Entonces me hace culpable. Y si yo entiendo que soy culpable, sálvame, porque si no me salvas, tú, por gracia, por misericordia, estoy sonado, no tengo salvación, ¿verdad? Soy pecador. Así que Dios es santo, era santo y será santo. La santidad es eterna, es un atributo de Dios. Dios es. A ver,
no es algo que Dios hace, que llega a ser, es, como decimos Dios, es amor, es santo. Es un atributo inmutable de Dios, ¿verdad? Y nuestro Dios, el que nos ha salvado, sigue siendo santo. Y las cosas que no le gustaban siguen sin gustarle. ¿Me explico? Y ahora lo podemos ver más, pero no podemos jugar con el pecado porque estemos bajo la gracia. Porque Dios no va a pasar por alto nuestro pecado. No nos va a condenar porque nos salvó, pero que nos va a pasar la boleta de juicio, sí. ¿Me entienden? La paga del pecado es muerte. Si yo vivo, hago estas cosas, Dios no va a tener por inocente al culpable. No me voy a ir al infierno, porque Cristo me ha salvado, como los que vieron la conferencia del lunes, estuvo muy linda, llamada Medianoche, lo explicó clarito. No voy a ir al infierno, no voy a trabajar la ira, pero la disciplina de Dios va a llegar, porque soy hijo, y va a llegar. La pena de muerte es algo establecido por Dios, ¿verdad? Es un tema que se ha discutido mucho, la pena de muerte se ha discutido mucho. Si ustedes me dicen si estoy de acuerdo, bueno, con lo de Dios sí, pero con lo que el hombre hace, si uno mira la justicia del hombre, es complicado, porque se equivocan mucho. En los países donde se ha aplicado la pena de muerte, por ejemplo, vieron que el 1 de mayo es en homenaje a 8 anarquistas que murieron. Eran todos inocentes, los 8 eran inocentes, 8, ¿verdad? Después hubo 2, Sacco y Vanzetti, que se hizo una película de ellos, también eran inocentes. O sea, el hombre se equivoca y mata gente inocentemente. Entonces yo cuando dice pena de muerte, porque si lo mandás preso mucho tiempo, hay posibilidad que se descubre y saca. Entonces es complicado, ¿no? El hombre se equivoca mucho, ¿verdad? A veces por error de juez o por negligencia y a veces porque quieren sacarse a alguien de arriba. Entonces es complicado, ¿verdad? Pero como hemos hablado, en la reunión de jóvenes se ha hablado de eso, Dios, no estoy yendo del tema, estoy justamente hablando de esto. Dios estableció autoridades, ¿verdad? Y le dio la espada para que la usen contra los que se portan mal. ¿Me explico? O sea, no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y hay que someterse a las autoridades. La autoridad es responsable delante de Dios. Que nadie se piense que no va a ser responsable. Entonces, es bueno que haya gente que tenga armas para establecer para que haya paz, para que haya orden, ¿no? De paso les digo, porque a veces uno escucha muchas cosas, menos mal que hay autoridad, que hay Estado. Porque algunos dicen que no tiene que haber Estado y hablan discursos de eso, menos mal que hay. ¿Saben lo que sería si no hubiera Estado? ¿Quién mandaría? Menos mal que hay Estado, que hay gente, que hay autoridad, aunque a veces la autoridad no funcione como tiene que funcionar, pero es peor una mala autoridad que falta de autoridad, ¿verdad? Cuando uno mira en algunos países de África, fue en Ruanda, mataron al presidente y todo, y claro, el país quedó a merced de cualquiera. Porque todos salen, cada uno hace lo que quiere, así que es bueno que haya autoridad. Dios estableció la autoridad, ¿verdad? Y el pueblo de Israel impuso la pena de muerte. Y aquí vimos varias cosas para que la impuso. Primero, a los que pasaran, extranjero o nativo, o israelita, que pasara a los hijos por fuego, ya lo vimos eso, tenía que morir, ¿verdad? Es que uno dice, pero si alguien sacrifica con fuego a los hijos, no merece menos que eso. ¿No le parece? Es terrible, ¿verdad? También vimos que hoy en día se sacrifican a muchos niños antes de nacer. Es pecado gravísimo. Y era como esto. Si te aplican la ley de Dios, pena de muerte. ¿Me explico? Gloria a Dios que ese pecado también se perdona por medio de Cristo.
Pero además hay una cosa interesante, porque la sociedad es responsable. Si alguien veía que hacían eso y no intervenía, hacía como que no veía, yo no vi nada, como dice la gente, era responsable. Interesante ese principio, ¿no? Entonces, la santidad era una cuestión del pueblo, ¿me explico? No era solo de los jueces o de los sacerdotes o de Moisés y de Aarón, era de todos. ¿Me explico? Bueno. Después seguimos un poquito más adelante, porque ya hablamos mucho de estas cosas. Después, nuevamente menciona, y era por la situación que yo vivía, si alguno atendiera a encantadores o adivinos, ¿verdad? Tenía que ser erradicado del pueblo. Su sangre será sobre él. Cuando dicen será cortado, yo entiendo que tenía que ser excluido del pueblo. Entiendo eso. Pero cuando dice su sangre será sobre él, es que tenía que ser eliminado. Si alguien iba a la brujería, no corría en el pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy en día uno ve muchos cultos que tienen más de brujería que de fe, ¿verdad? Hay cultos que tienen más de brujería que de fe, ¿verdad? Si se aplicara la ley, tendrían que ser eliminados. Gracias a Dios que el Señor nos ha enseñado que ese no es el camino, ¿no? Alguien me dijo, sí, dice, porque yo iba a tal lado, dice, entonces ponía un voto de tanto, y ponían el voto y la plata adentro. Y después oraban por eso, la plata se quedaba del pastor, por supuesto. ¿Me explico lo que digo? Dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ponían eso y ponían en la mano ahí, como una cosa mágica, que Dios iba a obrar según el dinero que uno había puesto. Hay muchas formas de estas cosas raras que tenemos que tener cuidado. No entremos en eso, ¿verdad? Cuidado con esas cosas, que se introducen a veces solapadamente en la iglesia, ¿verdad? Hay costumbres o ritos que se introducen solapadamente. Y les voy a decir uno con todo temor y respeto a todo el mundo. Hay una cosa que se llama la visualización. No sé si han oído hablar. Visualización. Que era una cosa creada en el ocultismo. Yo visualizo algo, entonces se me va a materializar. ¿Me entienden? Mira que estoy resumiendo. Entonces, alguien introdujo eso en la iglesia. Dice, tú, delante de Dios tienes que visualizar lo que quieras y pedirle y se te va a concretar. ¿Me entienden? Cuando esa gente que hace eso no sabe de dónde sale eso. Sale de cultos, de ocultismo, introducido en la iglesia. ¿Dónde está eso? Que yo tengo que visualizar un auto, un Mercedes-Benz, no sé qué auto les gusta y lo voy a tener. Es un disparate, hermano. Es un disparate. No, yo visualizo una iglesia grande. No. Visualizo. No existe eso. Existe que Dios va a hacer una obra y tú tienes que hacerla con Él. Y va a hacer lo que Dios quiera. Pero se introducen muchas veces estas cosas en la iglesia. Se introducen y tenemos que ser celosos, vigilantes de que esas cosas malas no se introduzcan, porque lo que no es de Dios nos lleva a buen fin. ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno. Después habla del adulterio, de los pecados sexuales, del pecado justamente de no codiciar a la mujer de tu prójimo, que fue más desarrollada, y no vamos a entrar, pero nuevamente que no te acuestes con la mujer del vecino, ni hombre con hombre, ni ayuntamiento con animales, ni todas esas cosas. Ni algunos agarraban, le gustaba la mamá y la hija y se llevaban para casa. Cosa que pasa. No, Dios dice que no hagas eso. La nuera, ustedes vieron que detalla varias cosas. Dice, eso en el pueblo de Dios, no. Yo sé que no estamos bajo la ley, pero ¿a usted le parece que Dios quiere eso? ¿Quiere Dios? No. Dice, entre hermanos no se acuesten, dijo. Y el que se acuesta tiene que morir. Y piensen en la Biblia, un caso de que alguien se acostó con la hermana. Vamos, rápido, estudiante de la Biblia. Absalón.
Absalón. David lo supo y no juzgó eso como tiene que juzgarlo. Él, ¿se acuerdan? Absalón estaba loco por la hermana de la línea, era hija de otra mujer, ¿no? Del mismo padre y otra. Sí, pero era hermana, ¿no? O sea, antes había unos nombres rarísimos hermano ventral y hermano no sé qué. Era hermana. O sea, y David, estamos en la época de la ley, David dejó pasar por alto eso y trajo una gran desgracia, porque vio el mal y no actuó. David fue un gran hombre, pero tuvo fallos como este, ¿verdad? Tuvo fallos como este. Eso nos lleva a pensar que... Sí, dale, Joaquín. Disculpe, el caso era Amnón, no Absalón. Absalón fue el que lo mató. Ah, sí, perdón, qué mal que dije yo. Amnón, sí. Sí, tú dijiste Amnón, yo no sé qué te dije mal, sí. Claro, sí, fue Amnón, sí, que Absalón fue el que vengó después. Hizo lo que David no había hecho, perdón. Pero Amnón, ¿se acuerdan que estaba loco con la hermana? Con un mal amigo, le hicieron una trampa a la hermana para que fuera a llevarle algo porque estaba enfermo y aprovechó para violarla. Y después que la violó, todavía la despreció porque sacó las ganas, es terrible, ¿no? La violación está en la Biblia varias veces. No hay ningún tema que no se trate en la Escritura. Y siempre, estos pecados siempre traen consecuencias muy trágicas. Después, si alguno... cuando habla de descubrir la desnudez, está hablando de relaciones sexuales. Es una forma fina, delicada, que la Biblia usa para hablar de relaciones sexuales, que no corresponden, ¿verdad? Entre hermanos no corresponden. Dios lo censura en una forma tremenda. También de la mujer menstruosa, que ya lo vimos, ¿verdad? En fin, todas esas cosas. No sé si hay alguna cosa. Si quieren comentar algo, pueden hacerlo, ¿no? Bueno. Entonces, el concepto que tú decías, salud pública, está en el marketing, en el deporte, ¿sabes? Es un concepto bastante común, el visualizar algo para pensar. Sí. Es diabólico eso. Es diabólico. Porque además, los cristianos tenemos que vivir de sueños. Tenemos que vivir de fe, que no son los sueños, ¿verdad? Luego dice, Dios se te cumpla su sueño. Que se cumpla lo que Dios quiere, no los sueños. Vamos a bajar a pisar firme, ¿verdad? Un hermano que es muy decía, no sea lo que tu corazón siente, sea lo que la palabra de Dios dice. Escuchen, el corazón puede sentir cosas, un corazón es engañoso, puede sentir cosas que no corresponden, ¿verdad? Me enamoro de la vecina enfrente. Haz lo que tu corazón siente. Es un pecado de... ¿Cómo me enamorarme? Soy casado. ¿Cómo voy a seguir? ¿Me entienden lo que les digo? Y cosas así. Sí, está. Yo me lo aplico a mí mismo, porque cada uno... Sí. O sea, hay que hacerlo, saber lo que a Dios le gusta y hacerlo. Y no hacer lo que a Dios no le gusta. Y no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, sí. Pero por amor a Cristo, hago lo que a Él le gusta. Estamos estudiando, allá en el Alfa, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Lo está dando Christopher. Son mis amigos si hacen lo que a mí me gusta. Si somos amigos de Jesús, tenemos que hacer lo que a Él le gusta. Entonces, acá veo esto es lo que a Dios le gusta y no le gusta. Por gratitud lo hago. Su amor me constriñe a no vivir para mí mismo, sino a vivir para Cristo, ¿se entiende? Y por supuesto que en la obediencia hay bendición, y en la desobediencia no hay bendición, ¿verdad? Se puede opinar, se puede decir, no estoy de acuerdo, se puede decir también. Bueno, dice, las tierras donde ustedes están, me hay que resumir, por eso no, donde ustedes van a entrar, vive estas cosas, por eso yo lo estoy borrando de la tierra. ¿Por qué Dios le quitó esa tierra? Porque vivían de estas cosas, porque hacían estas cosas. Dios los quitó.
Lamentablemente, los judíos recibieron la tierra y no hicieron caso. Y por eso fueron juzgados y sacados de la tierra. El pueblo de Israel ha sido, en la historia hasta ahora, ha sido sacado de su tierra 2 veces, ¿verdad? Una por los asirios y babilonios, en 2 etapas, primera vez, y la otra por los romanos, ¿verdad? Porque no le hicieron caso a Dios y fueron sacados de su tierra, chau. Dios usó o dejó que otros pueblos los conquistaran para juzgarlos, porque no le hacían caso a Dios, porque hacían lo que ellos se les antojaba, ¿verdad? Y si Dios obra así con Israel, nosotros, su pueblo ahora, la iglesia, tenemos que atender, porque lo que le pasó a Israel es una enseñanza para nosotros. No podemos ser licenciosos, ¿verdad? No podemos darnos la licencia de vivir como se nos antoja a nosotros, tener en cuenta lo que Dios quiere. Es amor, Dios, y de amor, porque viendo cómo somos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para rescatarnos del pecado, no para que vivamos en pecado. Y Dios tiene poder para que vivamos sin pecado. Por supuesto que caemos todos los días. Pero una cosa es caer todos los días y otra cosa es vivir en el pecado. ¿Se entiende, no? Una cosa es caerme en el charco y levantarme, y otra cosa es querer vivir revolcado en el charco. Son cosas diferentes. ¿Se entiende? Bueno, capítulo 21. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por los 3 capítulos que vamos a leer tienen al final la razón de esto, que Dios es santo. Y si insiste, hagan esto, porque Dios es santo y quiere que ustedes sean santos, ¿verdad? La santidad de Dios es algo extraordinario. Y el libro de Levítico nos enseña eso. Bueno, Jehová 21:1. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y dile que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Más, por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, a la cual no ha tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tosura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, el pan de su Dios, Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios, el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con la mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Les santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy. Soy yo, Jehová. Les santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y el sumo sacerdote, habla de los sacerdotes, habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entre sus hermanos sobre su cabeza, y el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre su cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos cuando alguien muera, ¿no? Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración para el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en los pueblos, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual hay defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano.
o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defectos, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Señor. ¿Hay defecto en él? Nos acercará a ofrecer el pan de Dios. Pero miren lo que dice: del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrán comer. Pero no se acercarán tras el velo, ni se acercarán al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora habla de la santidad del sacerdote. Y los sacerdotes tenían que ser especialmente santos. ¿Por qué? Porque eran sacerdotes. Porque ellos representaban al pueblo delante de Dios. Y tenían que ser perfectos, ¿verdad? Y quiero decir una cosa, porque cuando uno entiende por el Nuevo Testamento que sobre todo el sumo sacerdote era una figura ¿de quién? De Cristo. Por eso tenía que tener una especial santidad. Y cuando el pueblo veía a los sacerdotes, y sobre todo al sumo sacerdote, entendía lo que eran realmente apartados. Entendían el requisito de santidad que Dios les exigía. Conocían a Dios de esta forma. Vieron que hay algunas prohibiciones de alguna, claro, si era ramera o no sé qué, no podía ser esposa del sacerdote ni del sumo sacerdote. Pero un sacerdote se podía casar con una viuda, ¿verdad? Sí, sacerdote. Una viuda sí. Pero el sumo sacerdote no se podía casar con una viuda, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Con mujer repudiada no, pero con una viuda sí. La prohibición de la viuda es para el sumo sacerdote. Pero además dice, es interesante, que no podía tener defecto el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque justamente el sumo sacerdote representaba, los sacerdotes no podían tener defecto. Sí eran mantenidos, sí tenían el privilegio que tenían los sacerdotes. Podían comer del pan de los sacerdotes, eso sí. Pero no podían ofrecer sacrificios. Recuerden, porque el sacerdote simbolizaba a Cristo. Por eso tenía que ser perfecto. En todo sentido. En el sentido de su vida y también en el sentido físico. Porque además, cuando uno piensa que el sacerdote, Cristo, además fue el Cordero de Dios, con mayor razón. ¿Me explico? Entonces uno mira eso y dice, primero parecía que era un boleto ser sacerdote, pero después cuando miras esto, dices, no es tan boleto. Y no se podían contaminar con el muerto. Los sacerdotes podían estar en el sepelio, en el velatorio, hacer duelo por los familiares, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote no podía, estaba apartado, era apartado para Dios. El sumo sacerdote era apartado para Dios. Recuerden que el sumo sacerdote era el único que entraba una vez con sangre en el lugar santísimo en la presencia de Dios. El único. Los otros sacerdotes no podían entrar al lugar santísimo. El único que entraba, ¿quién era? El sumo sacerdote. Representaba a Cristo en su santidad. Por eso se le exigía una determinada calidad en todo sentido, ¿verdad? Este es Dios. Este es Dios. No es un camarada, un compinche, no, es Dios que es santo. Siempre fue santo, y es santo y va a ser santo siempre, ¿verdad? No es que, ese, pobrecito, una fornicacioncita, un adulterio, ¿qué va a hacer? No, es santo Dios. Ese es mi Dios y ese es tu Dios. ¿Por qué nosotros y ante ese Dios nos podemos presentar nosotros? Es una cosa increíble. Nosotros tenemos, dice Hebreos, acceso al lugar santísimo, al trono de Dios. Y entramos al trono de Dios, ¿y qué dice? Trono de gracia. De gracia, para hallar ayuda y oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Cristo nos santifica, nos hace perfectos delante de Dios. ¿Me explico? Cuando nosotros estamos en la mesa del Señor,
El Señor nos ve puros. Somos aceptos en el amado. Entramos ante este, podemos entrar. ¿Sí? Sí, porque no solo que Dios cumplió la pena de la justicia, sino que la justicia de Cristo nos es impuesta. Cuando entramos delante de Dios, nos dice la Biblia, es como si fuéramos, somos justos, porque Cristo, la santidad de Cristo nos es impuesta. Y somos muy agradables a Dios. Es un privilegio tremendo. Lo que Dios nos ha dado es inmerecido, pero es mucho más grande. Por supuesto que el perdón de los pecados es tremendo, pero es mucho más el privilegio que tenemos delante de Dios, no por nosotros mismos, sino por Dios. Por eso tenemos que tener tremenda humildad, ¿verdad? Porque no nosotros, es Él, siempre tiene que ser Él. Él es Él. Ser cristiano es Cristo. ¿Cómo agrado a Dios? Estando totalmente rendido a Cristo, en todo sentido de mi vida. Y disfruto de Dios y agrado a Dios. ¿Me explico? Estas son cosas muy importantes. Esto es alimento sólido, como dice Pablo. Esto es alimento sólido. Entender quiénes somos delante de Dios. Pobres corintios, ¿verdad? Siempre tienen que estar dando la lechita porque eran tan carnales que se peleaban entre ellos, no podían comer alimento sólido. Pero esto es alimento sólido. Saber quiénes somos. Cómo es Dios. Y uno dice, con mis pensamientos, con mis acciones, con lo que hice hoy, y Dios es mi Dios y me santifica. Y cuando uno ve la santidad de Dios, dice, yo quiero ser como tú, Dios. Tú dijiste ser santo porque yo soy santo. Yo quiero ser como tú, vivir la santidad. Recuerda que la santidad es, el capítulo 19 nos habla mucho de lo que es la santidad práctica, ¿verdad? Cuando en el relacionamiento con la gente. Quiero vivir así. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Cristo vive en nosotros. El poder está en nosotros, no es nuestro, es de Dios. Y también, cuando le erramos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que nos justifica. Maravilla, ¿no? Pero en honor y en respuesta a todo eso que Dios ha hecho, quiero vivir para agradarle a Él. Y capítulo 22. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas de los hijos de Israel. Habló Jehová a Moisés diciendo, a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Dile, todo varón de toda vuestra descendencia, en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas de los hijos de Israel, que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o que padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, el varón que hubiera tomado cualquier reptil, por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fieras comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello. No sea que mueran cuando la profanen, yo Jehová, que lo santifico. Me ayudan a leer un poco porque estoy muy cansado. Capaz que pueden usar micrófono y que alguien lea del 10 al 20. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada,
y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Hasta el 20. Y el que por yerro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte, y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ahora, del 21 al 31, hasta el 33, hasta el 33. Sí, sí, hasta el final. ¿Ah? Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio o ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto, o una ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni en mano de extranjeros tomarás de estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló a Jehová a Moisés diciendo: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendida a Jehová. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo santificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerán, no dejaréis de él para otro día. Yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que los santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. Ya vimos el tema de las ofrendas y los votos y todo eso. Pero la idea es que las cosas también tienen que ser perfectas para ser ofrecidas a Dios. Queda claro eso. Que no se podían ofrecer de cualquier manera y que había cosas que no podían ser tocadas porque eran consagradas a Dios. Y finalmente, el versículo 31 dice la razón de todas estas cosas. Algo se repite. Dice: guardad pues mis mandamientos y cúmplanlos, yo Jehová. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que los santifico, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, Dios era un Dios santo y ofrecía, pedía que su pueblo también lo fuera, ¿verdad? No sé si, bueno, esto se podría analizar, versículo, pero no sería así, no sé si sería tan provechoso ahora, aunque es bueno que en la casa lo miren, lo vean, lo estudien, porque uno se da cuenta de cómo Dios es perfecto y exige las cosas perfectas, ¿verdad? Lo que yo de gracia que nací. No te oigo. Yo tengo otra traducción. Hola. La diferencia entre dar lo que te sobra y dar lo que dice en un pasaje que leyó ahí, yo tengo otra traducción que decía que podrás ofrecer. ¿Qué versículo es? Podrás ofrecer, creo que es por allá por el 22, creo.
Creo que dice que hay que podrás ofrecer como ofrenda una cosa y como sacrificio otra, ¿puede ser? Pues yo tengo otra traducción. No. Como voto. Sí. Como ofrenda voluntaria. Es como ofrenda de paz. El versículo para. Capítulo 23, 22. Claro, porque en realidad una cosa es, es una cosa diferente. Una cosa es la ofrenda voluntaria y otra cosa el voto, ¿verdad? Porque el voto es cuando tú le prometiste algo a Dios, tiene que ser perfecto lo que le prometiste. Lo otro es una ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria podía ser de más o de menos el animal, dice, pero el voto tenía que ser perfecto. Cuando tú le prometes algo a Dios, tiene que ser perfecto. Es eso, o sea. ¿Por qué? No sé, le preguntaremos a Dios cuando estemos en el cielo, pero así. La ofrenda voluntaria era algo que Dios no te ha pedido, pero tú se lo quieres dar, ¿verdad? Aunque también tenía, ojo, tenía unos requisitos para ofrecerla, que las vimos hace unos días, que tenía que ser en el día, ¿se acuerdan? Bajo ciertas normas, bajo ciertos criterios. Está un poquito antes eso, Cristian. Está antes. En los capítulos antes te habla de eso. Bueno, lean el 23. Quiero llegar al 23 con ustedes para ver las fiestas, porque eso lo vamos a ir viendo la fiesta y cómo Jesús lo vivió en el Nuevo Testamento. Parece que va a ser bueno, nos va a ayudar, ¿verdad?, a entender el ambiente en el que el Señor se movía. Ahora, si te dejo terminar. Y anote la pregunta, la cosa que tampoco quiero ser demasiado largo, porque hace ratito que estamos. Bueno, es medio tarde, no vamos a cantar una para terminar, pero vamos a orar para terminar entonces. Señor, Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque podemos conocerte más a través de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, y a aceptar también aquellas cosas que tú no nos explicas, porque sabemos que tú quieres lo mejor, Señor, para nosotros, y sos un Dios santo. Padre, te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, nos ayudes en nuestras carencias, Señor, para podernos acercar de ti a través de Cristo. Y te pedimos que nos bendigas, que bendigas el regreso a nuestros hogares. En nombre de Cristo. Amén.